Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a hablar de un profeta mayor. Es Isaías. Isaías fue uno de los grandes profetas del siglo VIII antes de Cristo, en el que el ministerio profético alcanzó su mayor altura, y que este libro que estamos por leer y empezar a escudriñar algunos capítulos exalta el poder y la soberanía de Dios y ante todo su perfecta santidad. Uno de los nombres favoritos que recibe Isaías se le dice que es el Santo de Israel. En él se hace resaltar que en el curso de los acontecimientos nacionales e internacionales está gobernado por Dios, cuya voluntad y propósito determinan la historia. Se exhorta al pueblo, por tanto, a vivir en santidad y a identificarse en completa obediencia con el propósito divino. Y bueno, el libro nos lo divide en tres partes. Los primeros capítulos que vamos a empezar a estudiar, pues nos ayudan a entender ciertas actitudes proféticas que nos brinda el profeta para el pueblo de Israel. Isaías nació probablemente, menciona, no nos dice exactamente en dónde, pero pues sabemos que era de Jerusalén, aproximadamente en el año 765 antes de Cristo. Y desgraciadamente fue asesinado. Qué raro, ¿no? Según se dice que fue mandado a asesinar por el rey Manases en el año 695 antes de Cristo. Bueno, también se dice que era asesor de reyes, que era un poeta, que era un orador, que era un escritor, que era un hijo de Amós, pero no de confundirlo con el profeta Amós, o sea, este es otro señor. Acuérdense que los nombres se pronuncian repetidamente porque pues, anteriormente no había apellidos, entonces pues, a una persona le ponían un nombre y pues muchos les ponían el mismo nombre y pues todos lo podían confundir. Por eso estoy haciendo esa referencia, ¿eh? Y como les acabo de mencionar, se menciona que es uno de los profetas mayores de los hebreos. Es el más importante, de los profetas. Ya después es Jeremías, ¿no? ¿Sí? Primero estamos entonces y vamos a hablar de Isaías. Bueno, el príncipe de los profetas, dice por ahí una nota, ¿no? Se dice que tuvo 2 hijos. Y pues esto hace ver que el tener hijos pues no es pecado, el tener su esposa no es pecado, y mucho menos tener suegra, ¿eh? Bueno, pues para los que se ponen muy dignos, ¿no? Yo no sé por qué los presbíteros en la actualidad en la Iglesia Católica y en algunas otras iglesias ortodoxas y de otra, pues vamos a decir de otros países, ¿no? Que no se casan, como si el casarse fuera pecado, ¿no? Y muchas veces dicen, no, pues es que no se casan porque para no perder el tiempo en estar manteniendo a la mujer y estar aguantando a la mujer y a los hijos y ¿cómo se pierde tiempo en eso, eh? O sea, y más en la actualidad, estamos en el año 2021, ¿no? Entonces, pues aquí vemos cómo Isaías sí tuvo 2 hijos, dos, no 3, ni 4, ni 5, ni miles como Salomón, ni miles como el rey David, ¿no? Ah, sí, porque acuérdense que Salomón tuvo como 1000 mujeres. De a uno por mujer, pues son 1000 hijos, ¿no? Y el rey David pues tuvo 8 mujeres. De a uno pues son 8 hijos. No, ¿qué va a tener? No imagínense. Pues nada más se la bebían, como no había televisión, pues no tenían que entretenerse, ¿verdad? Y pues vean cómo Isaías nada más tuvo 2 hijos, ¿sí? Y bueno, pues vamos a leer 2 capítulos nada más. Sí, se los pronuncio para que tengan ustedes. Ay, no, pues ¿qué es lo que va a leer? ¿Dónde lo va a leer? No, 2 capítulos nada más de Isaías. Porque es importante ir viendo que Isaías, no, por algo es el profeta mayor, el príncipe de los profetas, porque no es cualquier persona, ¿eh? Según la historia, no lo digo yo, según la historia nos menciona que son 3 Isaías, ¿sí? Los que escribieron el libro. La primera parte que fue escrita por él, la segunda parte que
por uno de sus hijos. ¿Cómo se llamaban sus hijos? Bueno, uno se llamaba Serjasú y el otro se llamaba Maher. Entonces, bueno, no sabemos si verdaderamente es cierto eso, dicen los historiadores, ¿no? Yo como el apóstol Judas Tomás, ¿no? Muchos dicen, no se dice Judas Tomás, señor, se dice como Santo Tomás. No, pues vamos a quitarle el san de santo, ¿sí? Por un momento. Ya sé que muchos van a criticar eso, pero a mí no me importa eso, ¿no? Se llamaba Judas y su apodo era Tomás, por eso les digo yo, pues como Judas Tomás, ¿no? Que 8 días después de haberse ido a su casa a ver a su mujer y a sus hijos y a su familia, regresa con los discípulos para ver, pues, qué onda, ¿no? Pasen los chismes, ¿no? A comer gente, ¿no? Se me hace que era como yo, medio chismosón el señor Judas Tomás, ¿no? Y regresa y le dicen los discípulos, oye, resucitó el maestro. ¿Resucitó en pandemia? Estamos en el año 2021. ¿Ya regresó a la escuela, que es el maestro? No estamos hablando de esos maestros. O sea, estamos hablando del maestro de maestros. Así como este profeta que es el príncipe de los profetas, nuestro Señor es el verdadero maestro, que es nuestro Señor Jesucristo. Él tuvo discípulos. El maestro no tiene alumnos, ¿eh? El maestro tiene discípulos. El profesor tiene alumnos. Es muy diferente. ¿Sí? Los que van a la escuela pues, son alumnos. Y los que dan clases pues, son profesores. Pero aquí estamos hablando de un maestro. Bueno. Y llegó Judas Tomás y le dijeron que ya había resucitado el Señor Jesucristo. Y pues no creía, ¿no? Pues hasta se rió, ¿no? Pues sí, yo creo que también hubiera hecho lo mismo. Pues ¿cuándo habíamos visto que alguien resucitara? Pero si Jesús ya le había dicho y le había predicado durante 3 años que iba a resucitar y no entendió el Bartolo, bueno, no es un nombre, es un apelativo que yo estoy diciendo, ¿no? No entendió Judas Tomás que nuestro Señor Jesucristo iba a resucitar. El que supuestamente primero creyó fue Pedro. Después de que Magdalena llegó y les tocó, abran, y ya abrieron. ¿Qué quieres, mujer? Acabo de ver al maestro, nadie te vino siguiendo. No, nadie, yo vengo sola. Bueno, resucitó el maestro. Ay, ¿cómo va a resucitar? Y todos empezaron también a carcajear, ¿no? Y el único que se quedó concentrado pensando fue Simón Pedro. Y se acordó de todo lo que nuestro Señor Jesucristo le había comentado y dicho que iba a resucitar. Bueno, ya les estoy dando una introducción del Evangelio, ya les estoy dando una introducción del Nuevo Testamento, pero yo a lo que voy es de que los nombres son muy repetitivos y entonces no nos vayamos a confundir. Y aquí nos mencionan los historiadores que 3 Isaías fueron los que escribieron el libro de Isaías. Yo no sé por qué dicen que 3 Isaías. Si dicen que uno era él y el otro su hijo, pues su hijo no se llamaba Isaías, ¿no? Bueno, pero nos menciona la historia que sus hijos de Isaías pues eran unos presagios para Israel también, ¿sí? A la esposa de Isaías le decían que era una profetisa. No nos menciona el nombre de la señora. Ah, pero sí dicen que era profetisa, ¿no? Muy bueno. Ya ven cómo eran los judíos antes. Y ahora también. No, sí son medio raritos, ¿no? Estos señores. Ay, sí, no, ustedes podrán decir, no, es que en la Iglesia Católica, ¿cómo inventan cosas? En la Iglesia Católica, en vez de dedicarse a hacer lo que deben de hacer, se dedican a todo, a vender nichos y a poner a las señoras a vender quesadillas afuera de la iglesia, ¿no? Pues también los judíos hacen cada cosa. Sí, no crean que nada más, sí, los sacerdotes, de la Iglesia Católica. No voy a mencionar pastores de otras iglesias ni nada por el estilo, porque no sea que se vayan a enojar y un día me vayan a buscar y me den la bendición. No, ya la bendición la tengo en mi Padre Dios. Pero a lo que voy es de que muchos sacerdotes se dedican a muchas cosas, y no se dedican nada más a pastorear a sus ovejas, que ese es su empleo, ese es a lo que se deben de dedicar. Pero bueno, pues como les vuelvo a reiterar, ¿cómo dice un dicho? En todas las casas, ¿sí? ¿Cómo va ese dicho? ¿Ustedes se acuerdan de eso? No les voy a decir los dichos porque no venimos a dar dichos, ¿no? Voy a salir como un personaje artístico que decía un dicho y lo decía todo tergiversado, ¿no? Mejor vamos a dejarlo hasta ahí. Ya saben de quién estoy hablando, ¿no? Y no sé, que ustedes son buenos para ver la tele. Sí, bueno. Pues vamos a leer los capítulos antes de que yo siga diciendo una introducción media nefasta para muchos, pero pues a mí se me hace así como muy coloquial, ¿no? O sea, para que vayan agarrándole la onda, ¿no? Es muy importante Isaías. Eso es lo que quiero que ustedes lo entiendan. Capítulo 1. Profecías que Isaías, hijo de Amós, recibió por revelación acerca de Judá y Jerusalén durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías en Judá. Cielo y tierra, escuchen lo que el Señor dice. Crié hijos hasta que fueron grandes,
pero ellos se rebelaron contra mí. El buey reconoce a su dueño, y el asno el establo de su amo. Pero Israel, mi propio pueblo, no reconoce ni tiene entendimiento. Hay gente pecadora, pueblo cargado de maldad, descendencia de malhechores, hijos pervertidos. Se han alejado del Señor, se han apartado del Dios Santo de Israel. Lo han abandonado. Ustedes se empeñan en ser rebeldes, y en su cuerpo ya no hay donde castigarlos. Tienen herida toda la cabeza, han perdido las fuerzas por completo. De la punta del pie a la cabeza, no hay nada sano en ustedes. Todo es heridas, golpes, llagas abiertas. Nadie se las ha curado ni vendado, ni les ha calmado los dolores con aceite. Su país ha quedado hecho un desierto, y arden en llamas las ciudades. En la propia cara de ustedes los enemigos se comen lo que ustedes sembraron. Todo ha quedado hecho un desierto, como Sodoma cuando fue destruida. Sión nada más ha quedado en pie, sola cual choza en medio de un viñedo, sola cual cobertizo en medio de un melonar, sola en la ciudad rodeada por el enemigo. Si el Señor Todopoderoso no hubiera dejado a unos cuantos de nosotros, ahora mismo estaríamos como Sodoma y Gomorra. Jefes de Sodoma, escuchen la palabra de Dios. Pueblo de Gomorra, oye atentamente lo que nuestro Dios te va a enseñar. El Señor dice: ¿para qué me traen tantos sacrificios? Ya estoy harto de sus holocaustos de carneros y de la grasa de los terneros. Me repugna la gente de los toros, carneros y cabritos. De la sangre de los toros, carneros y cabritos. Ustedes vienen a presentarse ante mí, pero ¿quién les pidió que pisotearan mis atrios? No me traigan más ofrendas sin valor. No soporto el humo de ellas. Ustedes llaman al pueblo a celebrar la luna nueva y el día de reposo, pero yo no soporto las fiestas de gente que practica el mal. Aborrezco sus fiestas de luna nueva y sus reuniones. Se me han vuelto tan molestas que ya no las aguanto. Cuando ustedes se levantan las manos para orar, yo aparto mis ojos de ustedes, y aunque hacen muchas oraciones, yo no los escucho. Tienen las manos manchadas de sangre. Lávense, límpiense, apártense de mi vista sus maldades, dejen de hacer el mal. Aprendan a hacer el bien, esfuércense en hacer lo que es justo. Ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de la viuda. El Señor dice: vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve, y aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Si aceptan ser obedientes, comerán de lo mejor que produce la tierra, pero si insisten en ser rebeldes, morirán sin remedio en la guerra. El Señor mismo lo ha dicho. Como has llegado a ciudad infiel a ser igual que una prostituta, antes toda tu gente actuaba con justicia y vivía rectamente, pero ahora no hay más que asesinos. Eras plata y te has convertido en basura. Eras buen vino y te has vuelto agua. Tus gobernantes son rebeldes y amigos de bandidos. Todos se dejan comprar con dinero y buscan que les hagan regalos. No hacen justicia al huérfano, ni les importan los derechos de la viuda. Por eso el Señor Todopoderoso, el poderoso de Israel, afirma: basta. Yo ajustaré las cuentas a mis enemigos, me vengaré de ellos. Voy a levantar de nuevo mi mano contra ti y a quemar por completo tu basura. Voy a limpiarte de toda tu impureza. Haré que vuelvas a tener jueces como antes y consejeros como los del principio. Después que yo haya hecho, volverán a llamarte ciudad de justicia, ciudad fiel. Con mi justicia y acción salvadora, libertaré a los habitantes de Sión, que se vuelvan a mí, pero haré pedazos a los rebeldes y pecadores, y los que me abandonen morirán. Se avergonzarán ustedes de esas encinas y jardines que tanto les gustan, donde dan culto a los ídolos. Ustedes serán como encina de hojas marchitas y semejantes a un jardín sin agua. El hombre fuerte se convertirá en paja y sus obras en chispa. Los dos arderán al mismo tiempo y no habrá quien los apague. Capítulo 2. Estas son las profecías que Isaías, hijo de Amós, recibió por revelación acerca de Judá y Jerusalén. En los últimos tiempos quedará afirmado: el monte donde se halla el templo del Señor será el monte más alto que cualquier otro monte. Todas las naciones vendrán a él. Pueblos numerosos llegarán diciendo: vengan,
Subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y podamos andar por sus senderos, porque de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén vendrá su palabra. El Señor juzgará entre las naciones y decidirá los pleitos de pueblos numerosos. Ellos convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Ningún pueblo volverá a tomar las armas contra otro, ni a recibir instrucción para la guerra. Vamos, pueblo de Jacob, caminemos a la luz del Señor. Señor, has abandonado a tu gente, al pueblo de Jacob. El país está lleno de adivinos, venidos de oriente, de magos como entre los filisteos, y se hacen tratos con extranjeros. El país está lleno de oro, plata y tesoros inmensos. El país está lleno de caballos y de infinidad de carros, pero también está lleno de ídolos. La gente adora los dioses que han hecho con sus manos, con sus propios dedos. Se han humillado, se han rebajado. No los perdones. La gente se meterá entre las rocas debajo del suelo. Se esconderá de la presencia del terrible del Señor, del resplandor de su majestad. Los orgullosos tendrán que bajar la vista. Los altaneros se verán humillados. Solo el Señor mostrará su grandeza en aquel día, el día en que el Señor Todopoderoso actúe contra todo hombre orgulloso y soberbio, contra todo hombre altanero para humillarlo, contra todos los que creen cedros de Líbano, altos y elevados, o robles de Basán, contra todos los que se creen montes altos o cerros elevados, contra todos los que se creen torres altas o fuertes murallas, contra todos los que se creen naves de Tarsis o barcos preciosos. Los orgullosos y altaneros serán humillados por completo. Solamente el Señor mostrará su grandeza en aquel día y acabará con todos los ídolos. Cuando el Señor se levante y llene de terror la tierra, la gente se meterá en las cuevas de las rocas, en los hoyos del suelo, y se esconderá de la presencia terrible del Señor, del resplandor de su majestad. En aquel día el hombre echará a sus ídolos, a las ratas y a los murciélagos, esos ídolos de oro y de plata, que él mismo se hizo para adorarlos. Se meterá en los huecos de las rocas, en las cuevas de las peñas, para esconderse de la presencia terrible del Señor, el resplandor de su majestad, cuando Él se levante y llene de terror la tierra. Dejen de confiar en el hombre, que bien poco es lo que vale. La vida del hombre no es más que un suspiro. Esa es palabra de Dios. Bueno, yo pienso que está hablando así como de los mexicanos. Sí, ¿no? Porque todas esas cosas que está diciendo, estamos en el año 2021 y se están presentando. Y estamos hablando de 765 años antes de Cristo. Y estamos en el año 2021. Estamos hablando como, no, pues casi 2780 años de que esto fue escrito. Y parece que nos lo está diciendo a nosotros los mexicanitos. Sí, porque estamos en México. Bueno, yo soy mexicano y si hay algún extranjero que me está escuchando, pues va a decir, ¿y ellos quiénes son? Los que siempre perdemos en el fútbol. Sí, jugamos como nunca y perdemos como siempre. Somos los mexicanos. Sí, donde hay un cantante muy, muy popular, sí, un charro mexicano, ¿verdad? Sí, no estoy hablando del señor de la actualidad, sino del que ya se murió, de Pedro Infante, ¿verdad? Sí. Bueno, a lo mejor conocen México. Si no lo conocen, bueno, pues los invito a que lo vengan a conocer, pero vengan en traje de baño, porque aquí todo les roban, ¿eh? ¿Sí? Los dejan encueraditos. Entonces, pues así ya, si llegan encueraditos van a decir, no, pues ya, ese ya lo robaron, ya hay que perdonarlo, ya no lo roban, ¿sí? Bueno, vamos a ir explicando punto por punto de esta magnífica lectura que tenemos de Isaías, que nos dice varias cosas importantes, y pues nada más las voy a denotar para que ustedes las tengan en orden, ¿sí? Porque es lo más importante que podemos ahorita nosotros obtener. Entonces, en el capítulo 1 ya nos empieza a decir que es hijo de Amós y que recibe la revelación Isaías, ¿sí? Principalmente de esas dos ciudades, de Judá y Jerusalén, y nos menciona los reinados de las personalidades que se encuentran en ese tiempo. Y nos menciona cielo y tierra, o sea, cielo y tierra. Escuchen lo que el Señor dice. ¿Cómo que el cielo y la tierra? Pues que hay gente en el cielo. ¿Y por qué dice cielo y tierra? ¿Se dan cuenta de este formato? ¿Qué acaso Isaías ya sabía que hay organismos vivientes, si es que así les podemos decir, aliens, en otros planetas, en otras galaxias, en otros sistemas solares? Miren, esto no lo vamos a poder entender así
literalmente, porque entonces caeríamos en un error, ¿se dan cuenta? Es por eso que, pues trato yo de invitarles a que escuchen esta explicación. Ya ustedes pueden estudiar, leer, investigar, y ya van a decir, no, yo ya entendí bien, ese señor estaba mal, pero el único deseo es de que ustedes le entren al estudio, ¿no? Y le busquen. Cuando nosotros escuchamos la palabra cielo, estamos escuchando o estamos entendiendo que es el lugar en donde Dios habita, ¿sí? El cielo es donde Dios vive. Entonces, ¿por qué Isaías dice cielo y tierra? O sea, tierra es donde están los humanos, cielo es en donde está toda la corte celestial. ¿Y cuál es la corte celestial en aquel entonces? Pues todos los ángeles, ¿sí? Hoy sabemos que hay 9 tronos de ángeles. No les voy a explicar ahorita eso porque nos vamos a tardar. Ahí si lo quieren buscar, lo buscan en mi canal. Ahí está la explicación de los ángeles. Ah, sí, porque todo lo quieren peladito y a la boca, ¿verdad? Sí, es uno de los dichos, ¿no? Ustedes, hay que ir tan payaso. No, pues es que la verdad sí, soy medio payaso. Entonces por eso dice, cielo y tierra que escuchen, la palabra de Dios escucha tanto en el cielo y en la tierra. ¿Qué decimos en el Padre Nuestro? Hágase tu voluntad. ¿En dónde? ¿En mi casa y en la casa del vecino? ¿En el centro de la tierra y en el espacio exterior? Hágase tu voluntad en la tierra, ¿cómo? ¿Cómo en dónde? ¿Como en la casa de la suegra? No, en la tierra como en el cielo. Ah, bueno. Entonces por eso dice ahí es cielo y tierra. Bueno, escuchen lo que el Señor dice. Dice Dios que había creado al pueblo de Israel como sus hijos. ¿Y cuándo venimos a ser hijos? ¿Cuándo? Porque antes no éramos hijos de otra señora, ¿va? ¿Cuándo somos hijos? Pues cuando viene nuestro Señor Jesucristo y somos hermanos de Cristo y ya somos hijos de Dios, ya no somos creación de Dios, ¿sí? Entonces aquí ya Isaías está profetizando que nosotros pues somos hijos de Dios y le está diciendo al pueblo de Jerusalén, son mis hijos y se rebelaron contra Dios. Pues sí, porque el mundo, demonio y carne, que son los enemigos del alma, los envolvió. Y ya nada más se dedicaban a las cosas mundanas y terrenales, ya no les interesaban las cosas de Dios. Después de haber tenido toda una historia de salvación de nuestro Padre Dios con ellos, ya se habían olvidado de todo. Es increíble. Pues así nos pasa a nosotros en la actualidad, ¿eh? ¿Sí? Pregúntenme, o pregúntense ustedes, ¿cuántos católicos hay en este 2021 en México? ¿Sí? No, pues ya le bajó la intensidad. ¿Por qué? Ah, porque los dirigentes se dedican a vender nichos, se dedican a muchas cosas, negocios, empresarios. Bueno, sí, ¿eh? Sí. Si ustedes no conocen a nadie así, yo sí, ¿eh? Dice aquí que el buey, no está hablando de los mexicanos, ¿eh? O sea, está hablando del animal. El buey reconoce a su dueño, sí, ¿eh? El asno, el establo de su amo. Pero Israel, mi propio pueblo, no reconoce ni tiene entendimiento, es lo que les digo. Después de haber vivido toda una historia de salvación de nuestro Padre Dios, de que lo sacó de Egipto, lo que pasó con Abraham, que no destruyó a Lot, destruyó Sodoma y Gomorra y lo salvó. O sea, toda la historia, no se las va a comentar. Ustedes la saben mejor que yo, que ya sé que ya leyeron todas las escrituras. Son doctos, no doctores, doctos. Bueno. Y a pesar de todo eso que tenían conocimiento, dice ahí, no tienen entendimiento. Y les dice gente pecadora, cargados de maldad, malhechores, hijos pervertidos, se han alejado del Señor, se han apartado de Dios, Santo de Israel, y lo han abandonado. Vuelvo a reiterar, nosotros somos los que nos alejamos de Dios, no Dios se aleja de nosotros, ¿sí? Ustedes se empeñan a ser rebeldes y en su cuerpo ya no hay donde castigarlos. Sí, no, yo creo que si les daban cachetadas, pues ya no tenían cachetes de tantas cachetadas. Si les daban zapes, pues ya no tenían cabeza donde darles zapes. Si les daban nalgadas, pues ya no tenían cuerpo para donde pegarles, ¿no? Así dicen, ¿no? El cuerpo ya no hay donde castigarlos. Tienen herida toda la cabeza, han perdido las fuerzas por completo. De la punta del pie a la cabeza no hay nada sano en ustedes. Todo es heridas, golpes, llagas abiertas, nadie. O sea, es que se habían dedicado a lo mundano, a lo terrenal, los 5 sentidos que tenían y los exorcias. Le habían atiborrado en las cosas mundanas y terrenales. ¿Sí? Nadie les ha curado ni vendado, ni les ha calmado los dolores con aceite. ¿Sí? Pero viene nuestro Señor Jesucristo y muere por nuestros pecados y nos ayuda y nos cura, ¿no?
Nos cura en el entendimiento porque nos deja su doctrina. Nos cura físicamente porque curó a mucha gente en aquel entonces para que se convirtiera al Señor. Le dio de comer a mucha gente, ¿sí? En actitud de misericordia, en actitud de que es lo que debemos nosotros hacer, ayudar al prójimo. Y sigue diciendo que el país ha quedado en desierto, y arden en llama las ciudades. Pues todo eso se cumplió cuando fueron invadidos por los babilonios, por los sirios, y pues acabaron con la ciudad de Jerusalén. Y todo se cumple, ¿no? En la propia cara de ustedes los enemigos se comen lo que ustedes sembraron. Pues sí, cuando fueron invadidos, pues, todo lo que tienen ahí pues se los fueron quitado, ¿no? Todo ha quedado hecho un desierto como Sodoma cuando fue destruida. ¿Sí? Así lo asemeja, ¿no? El profeta Isaías. Sión nada más ha quedado en pie, ¿sí? Y nos empieza a hacer unas semejanzas, la choza en medio de un viñedo, el cobertizo en medio de un melonar, etcétera, etcétera. En el versículo 10 dice, jefes de Sodoma, escuchen la palabra del Señor. Fíjense, jefes de Sodoma, pueblo de Gomorra, oye atentamente lo que nuestro Dios te va a enseñar. Eso es lo que a nosotros también nos va a enseñar. Dice, ¿para qué me traes tantos sacrificios? ¿Para qué te vas desde la Glorieta Peralvillo hasta la Basílica de Guadalupe? ¿Para qué? ¿Para qué vas a jurar que ya no vas a volver a tomar? ¿Sí? ¿Para qué tantos sacrificios? No, les digo, estamos hablando 765 años antes de Cristo, y ya nos está diciendo el profeta que a Dios no le interesan los sacrificios. Y esa es palabra de Dios, ¿eh? En el versículo 11, muy claramente, esa es palabra de Dios. Dice Dios, ¿para qué me traen tantos sacrificios? Ya estoy harto de sus holocaustos de carneros y de la grasa de los terneros. Me repugna la sangre de los toros, carneros y cabritos. Sí, o sea, mira, acuérdense que esa es la forma de escribir de la geógrafa de Isaías. Porque si Dios ya estuviera harto, ya nos hubiera acabado. Él es todopoderoso, no lo podemos hartar. Pero esa es la forma para que entiendas de que pues estamos haciendo malas cosas. Y que Dios no está de acuerdo con eso porque nosotros no fuimos creados para eso. ¿Sí? Por esa palabra de hartos, ¿no? Ustedes vienen a presentarse ante mí, pero ¿quién les pidió que pisotearan mis atrios, ¿no? Como dando a entender. ¿Qué le dijo a Moisés? Quítate esas sandalias porque donde estás pisando es suelo santo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a presentarnos ante Dios con tantas maldades en nuestra vida? Pues no se puede. No soporto el humo de ellas. Ustedes llaman al pueblo a celebrar la luna nueva y el día de reposo, pues a las fiestas de los judíos, ¿no? ¿Sí? El día de reposo, que es el sábado, ¿no? Pero yo no soporto las fiestas de la gente que practica el mal. Muchas fiestas, ¿no? Y hasta los católicos, ¿no? Y que ya la fiesta de la Virgen, y que la fiesta de San Juan Bosco, que la fiesta de Judas Tadeo. Ah, no, la fiesta de Judas Tadeo. No. O sea, atiborraron a la gente, no. Al Señor no le gustan ese tipo de cosas si tú estás haciendo mal las cosas. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Somos templos vivos del Espíritu Santo. Entonces, pues la fiesta está en ti, no tienes que ir a un lugar. Aborrezco sus fiestas, sí. Cuando ustedes levantan las manos para orar, yo aparto mis ojos a ustedes y aunque hacen muchas oraciones, yo no los escucho. Tienen las manos manchadas de sangre. Imagínense un asesino que le está haciendo oración a Dios, ¿no? O cuántos rateros van al templo de San Hipólito, ahí en Metro Hidalgo, y le dicen, pues que caiga el bueno, jefecito, que caiga el bueno, para no andar robe microbuses, con el que me caiga, y que ya te prometo que ya nada más le robo a uno, y a los demás ya no les robo hasta la semana que entra. Ah, no, sí, porque así piden, ¿eh? Ustedes dirán, ya, escúchenles. ¿No tienen amigos tadeístas que son aférrimos al santo Judas Tadeo? Ah, porque ese es otro, ¿eh? Judas el valiente, porque Tadeo es un apodo, significa valiente. Judas el valiente. Bueno, son muy valientes los rateros al tener un santo así. Ajá. Bueno, lávense. Dice, lávense, límpiense. Sí, no, pues ahora con la pandemia, pues toda la gente trae su gel antibacterial y su alcohol y se limpia, ¿no? Así, sí, pero por el miedo de enfermarse. No todos, ¿eh? Hay muchos que dicen, eso ni existe. Es un invento de los neoliberales. Es un invento de los conservadores.
Y se está muriendo la gente y sigue, ¿no? Bueno, lávense, límpiense, apártense de mi vista sus maldades, dejen de hacer el mal, pues es lo que importante. Sí, ¿para qué tantos golpes de pecho? Hay un cantante, ¿verdad? Sí, que dice, me ponchó 1000 pelotas. ¿Sí han escuchado esa de...? Sí voy a decir el nombre, de Ricardo Arjona. Es una señora que va mucho a la iglesia y me ponchó 1000 pelotas. O sea, ¿dónde está la misericordia, la tranquilidad? Bueno, bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Sí. Por eso les digo, parece que está hablando de los mexicanos. Sí. Aprendan a hacer el bien, esfuércense en hacer lo que es justo, ayuden al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan los derechos de la viuda. Pues imagínense cómo andaban en aquel tiempo los israelitas, ¿no? Pues como los mexicanos hoy en día, hay tanta maldad y tanta delincuencia, no. Los policías violan a los muchachos, ¿no? Los diputados violan a los jóvenes, ¿no? Y no voy a hablar de los sacerdotes, porque es cansado estar hablando de ellos, de los presbíteros, de nuestros guías espirituales, ¿no? Pero nuestros gobernantes, nuestra gente que supuestamente está para protegernos son los que nos están... ¿Cuánta violencia hay en contra de las mujeres? No. Se pasa. El Señor dice, vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. ¿Quién es el que nos perdona? Dios. ¿Sí? ¿Quién es el que hace milagros? Dios. Oye, que los ángeles, no. Oye, que los santos, no. Oye, que los apóstoles, no. Oye, entonces, ¿qué? ¿San Pedro y San Pablo? Pues San Pedro y San Pablo se les dicen, pero ellos no hacen milagros. Y ahorita voy a tocar el punto más crucial. Y ahí se me va a enojar casi la mitad de la gente que me está escuchando. Yo también apoyo esto, pero quiero que quede muy claro, ¿no? Sí, nuestra Santísima Madre no hace milagros. No, porque ya sé que ahorita ya muchos ya pagaron aquí, ya le pusieron ahí una mala nota a mi explicación, ¿verdad? Yo soy Mariano, bueno, yo soy Raúl. Pero Mariano quiere decir que yo también venero a nuestra Santísima Madre y la respeto, ¿no? Pues imagínense, si quiero mucho a mi maestro, que es Jesús, pues no voy a querer a su madre. Pues sí, no tendría yo madre para querer a su madre, ¿verdad? Entonces sería mi madre nada más María, pero si tengo madre, gracias a Dios todavía vive, entonces sí tengo madre, y tengo mi madre María del cielo, ¿no? Pero que ella haga milagros, no, miren, eso que quede muy claro. Bueno, ese será otro asunto. Ahí lo pueden buscar también en mi canal, quién es nuestra Santísima Madre. Sí, no, porque sé quién todo que les explique ahorita. Pues, imagínense, en unos cuantos minutos quieren que les descifre todas sus dificultades de entendimientos. No, yo sé que esto lo está escuchando niños de preescolar. Ya después cuando vayan en la primaria me van a entender. Bueno. Y sigue diciendo aquí, ¿sí? Aunque sean como la tela teñida de púrpura, los dejaré blancos como la lana. Si aceptan ser obedientes, comerán de lo mejor que produce la tierra. Pues sí, si estamos bien con el Señor, todo nos va a ir bien, pero si insisten en ser rebeldes, morirán sin remedio en la guerra. O sea, no en la guerra de cuerpo con cuerpo, ¿no? Sino en la guerra esta de la vida, ¿sí? Porque es una guerra continua. Imagínense, para llegar a los años que tengan, está difícil, ¿no? Cualquiera llega a la edad que tienen ustedes, ¿eh? Sí, antes ya se fueron muchos, por muchas cosas, por gordura, por enfermedad, por accidente, por avaricia. Bueno, ¿cómo has llegado, ciudad infiel, a ser igual que los prostitutas? O sea, aquí el profeta nos pone una semejanza de como una prostituta. Oigan, ahora en la actualidad, pues antes se decían sexoservidoras, ¿no? Sí, aquí les está diciendo prostituta. Da una semejante así, ¿por qué? Porque lo hacen todo, ¿por qué? La prostituta, ¿por qué se prostituye? Lo hace por interés económico, mundano y terrenal. Entonces así es la semejanza. Yo no estoy en desacuerdo, ¿no? Si esa es su forma de ser y de vivir de estas mujeres, pues esa es su manera de ser, ¿no? O sea, yo no voy a juzgarlas, solamente Dios y mismo Dios le dijo a la mujer adúltera, le dije, yo te perdono, Dios te perdona y vete, has quedado perdonada, pero ya no vuelvas a pecar. Pero no le estaba diciendo nada más de pecar de la prostitución, sino que pues, la prostitución era de que lo haces por dinero, lo haces por algo que quieres obtener, ¿no? No lo haces por el gusto, ¿no? Sí. Por eso pone esa semejanza, ¿no? Con Israel, ¿no?
de que todo lo estaba ya haciendo por dinero, por lo mundano y terrenal. Les digo que los enemigos del alma ya los habían envuelto los israelitas. Ante toda tu gente antes toda tu gente actuaba con justicia y vivía rectamente, pero ahora no hay más que asesinos. Órale. Pues sí, en México hay muchos asesinos. Diariamente mueren cientos de personas en este país mexicano. ¿Sí? Eras plata y te has convertido en basura. ¿Sí? Eras buen vino y te has vuelto agua. O sea, fíjense nada más, has caído hasta lo peor. Los gobernantes son rebeldes y amigos de los bandidos. Sí, no, les digo, ya parece que los gobernadores son amigos de los asesinos. Sí, hacen pacto con los delincuentes. Entonces los gobernantes son rebeldes. Les digo que parece que están hablando de los mexicanos. Todos se dejan comprar con dinero. Pues, la corrupción. Voy a acabar con la corrupción. Voy a barrer de arriba para abajo. Y buscan que les hagan regalos. No hacen justicia al huérfano ni les importan los derechos de la viuda. Sí, pues a la gente más necesitada la pisotean. Por eso el Señor Todopoderoso de Israel afirma: basta, yo ajustaré las cuentas a mis enemigos, me vengaré de ellos. Esto de que me vengaré de ellos, o sea, ay, entonces Dios es vengador, ¿no? Oh, no. Es la forma de cómo debemos de entender de que el Señor, ¿sí?, está del lado del bien, lógico, y todo lo malo pues va a caer por su propio peso, ¿sí? Sí, porque si decimos que el Señor es vengativo, entonces estamos diciendo que Dios no es todopoderoso, ¿sí? Porque tiene la venganza dentro de su alma. Pues no, porque Dios no tiene alma, Dios es el alma, ¿sí? Dios no tiene sentidos como nosotros, ¿sí? Voy a levantar de nuevo mi mano contra ti, y a quemar por completo tu basura. Voy a limpiarte de toda tu impureza. ¿Quién es el que nos limpia? ¿Quién es el que nos hace que volvamos al buen camino? Pues Dios. Después que yo haya hecho, volverán a llamarte hace justicia y ciudad fiel, así le dicen, ¿no? Ya después, cuando se convierte Israel, pues ya todo va a estar de mejor forma. Con mi justicia y acción salvadora libertaré a los habitantes de Sión, que se vuelvan a mí. Pero haré pedazos a los rebeldes, a los pecadores, a los que me abandonan, morirán. Ese es nuestro destino, ¿eh? Y no es morir nada más físicamente, sino morir en la presencia del Señor, es de que tu espíritu, pues ya, ¿no? ¿Sí? Se acaba, no solamente el cuerpo. Se avergonzarán ustedes de esas encinas y jardines que tanto les gustan, donde dan culto a los ídolos. Ese era el problema que tenían los israelitas, de haber hecho ídolos de sus propias manos y los adoraban. Pues en la actualidad hacemos lo mismo, ¿eh? El dinero es un ídolo para nosotros. El poder es otro ídolo, ¿sí? El disfrute de los sentidos, de lo sexual, es otro disfrute, ¿sí? Es otra pasión, es otro ídolo, ¿sí? El fútbol, los artistas, y no digo de Luis Miguel, porque, bueno, hoy día está viejito ese señor. Ya ni lo pelan, ¿no? El señor viejita y todo calvo con su bisoñea y todo cachetón, todo gordo, pues ya tronó, ¿verdad? Pero en su juventud, ay, no, todos iban a verlo cantar, sí, no, cante y cante, ¿verdad? Eran sus ídolos, pues eran ídolos, son ídolos, sí, bueno, sí, en la actualidad pues son otros, ¿no? Sí, estamos en el año 2021, pues ya ustedes sabrán quiénes son, sí, bueno, todo eso, son ídolos. Ustedes serán como la encina, hojas marchitas, semejantes a un jardín sin agua. El hombre fuerte se convertirá en paja, y sus obras en chispa. Los dos arderán al mismo tiempo, y no habrá quien los apague. Pues serán destruidos. Se acabará. ¿Sí? En el capítulo 2 sigue diciendo las profecías. ¿Sí? En los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor, será el monte más alto. Y ya cuando se reconstruya todo y viene nuestro Señor Jesucristo, pues nos deja una doctrina, levanta, ¿sí?, ese reinado de nuestro Padre Dios, y nos los deja a toda la humanidad, no nada más a los judíos. Todas las naciones vendrán a él, pueblos numerosos llegarán diciendo: vengan, subamos al monte del Señor, el templo de Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos. ¿Quién nos enseñó los caminos? No son los caminos de Michoacán, ¿eh? No. Los caminos que llevan al Señor, sí. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo:
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Porque muy claro eso está en el Evangelio. ¿Sí? Ah, sí, porque le queremos llegar por medio de un santito, por medio de un profeta, por medio de un angelito, por medio de nuestra Santísima Madre, que siempre pide por nosotros, está con nosotros y siempre está y estará siempre con nosotros hasta el día de nuestra muerte. Nuestra Santísima Madre y nos va a estar con nosotros. Aunque nosotros no platiquemos con ella y no le hayamos hecho ningún cariñito, ningún regalito, ella siempre está con nosotros. ¿Sí? Pero el camino es Cristo. Mismo María dijo, nuestra Santísima Madre le dijo, en una boda que fue, ¿sí se acuerdan que fue una boda? La invitaron a una boda. Sí, ya saben. Creo que a Jesús y a sus apóstoles les gustaba el baile, ¿no? Sí, sí, a lo mejor sí les gustaba el baile. Sí, porque los judíos bailan. ¿A poco creen que no bailan? Sí, y gritan y todo, y se mueven así como la víbora de la mar, o como se agarran de las manos, vaya, sí. Sí, no creo que pues, se agarran las manos porque son muy amigos, no. Porque así bailan, ¿no? Pues, muy alegres, ¿no? Sí. Le invitaron a una boda. ¿Y qué dijo nuestra Santísima Madre? A los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Así dijo. Y entonces, pues tenemos que obedecer a nuestra Santísima Madre. Pues sí, entonces, ¿quién es el que nos manda? Pues nuestro Señor Jesucristo. Bueno, sí me entiendes, ¿no? Si no me entiendes, híjole, pues voy a tratar de buscar la forma de que explicar las cosas de mejor manera. Sí. Y nos sigue diciendo aquí, enseñanzas de Jerusalén vendrá su palabra. El Señor juzgará entre las naciones, decidirá los pleitos de los pueblos numerosos, ellos convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Ningún pueblo volverá a tomar las armas contra otro, ni a recibir instrucción para la guerra. Vamos, pueblo de Jacob, caminemos a la luz del Señor. ¿Quién es la luz? Sí, la luz del Espíritu Santo. Esa es la luz del Señor, el fuego del Espíritu Santo. Señor, has abandonado a tu gente, dice Isaías. El pueblo de Jacob, el país está lleno de adivinos. Ah, sí, porque hay mucha gente en la actualidad que cree en los horóscopos, en la lectura de manos, en la lectura del café, en el tarot, sí, en todo lo que andan ahí adivinando, ¿no? Y que voy con el gitano, ay, que me hagan una limpia, sí, voy con el brujo, y que me pasen el huevo, ojalá y sea un huevo de avestruz, ¿no? Que te lo rompan en la cabeza, a ver si así la yema te entra la proteína, aunque sea por los poros, porque nomás no tiene cerebro. Sí, no, porque, o sea, está mal eso, ¿no? Venidos del oriente, fíjense, de magos como entre los filisteos, se hacen tratos con extranjeros. ¿De dónde vinieron los sabios de oriente? Pues de oriente, ¿verdad? ¿Y quiénes eran los sabios de oriente? Según cómo se llamaban, según Melchor, Gaspar y Baltasar, según así se llamaban, ¿no? Porque eso no dice en la Biblia, pero eso lo dice otros libros, ¿no? Contemporáneos. Eran sabios de Oriente. Bueno, vamos, pueblo de Jacob, caminemos a la luz, y sigue diciendo, ¿no? Magos como entre los filisteos hacen tratos con extranjeros. Sí, Dios siempre les había dicho a los hebreos a los judíos que no hicieran tratos con los extranjeros porque iban a aprender de ellos lo malo, no lo bueno. ¿Cuántos años estuvieron los hebreos en Egipto? ¿Cuántos años? 400 años. Y los egipcios no aprendieron nada de los hebreos. Pero los hebreos sí aprendieron de los egipcios. Uy, no, ni las muchachas. A pintarse los ojos, la boca, los peinados, ¿verdad? A encuerarse, ¿sí? Eso sí aprendieron las mujeres, ¿verdad? Y el baile, sí. Qué bonito bailan las muchachas, ¿no? ¿Verdad? Sí, es muy bonito. Bueno, pero en vez de que aprendieran cosas buenas de los hebreos, que era amar a Dios sobre todas las cosas, no. También se hicieron sus ídolos los hebreos cuando salieron de Egipto, ahí antes de que llegaran, sí, a la tierra prometida. Moisés subió al monte Sinaí. Bueno, yo creo que ya leyeron eso, y si no, pues ya mínimo vieron la película de los 10 mandamientos, ¿no? Cuando bajó Moisés, ¿qué pasó con las tablas? Pues se las aventó, ¿ah? Porque ya se habían hecho un becerro de quién. ¿Y quién lo había hecho el becerro? Aarón, el hermano de Moisés. Bueno, eso no se los voy a explicar. Ahí está en mi canal, lo pueden buscar. Y si no, léanlo en la Biblia. Ahí lo pueden ustedes escudriñar. ¿Sí? Bueno. Ídolos. Pero también está lleno de ídolos. La gente adora a los dioses que ha hecho con sus manos, con sus propios dedos. Se han humillado, se han rebajado. No los perdones, dice el profeta Isaías. Uy, está enojado Isaías, ¿no? No los perdones.
Así como Santiago y Juan cuando fueron a Samaria y le dijeron al Señor, vamos a Jerusalén, Señor, ¿dónde nos quedamos? Pues vayan ahí al pueblo de Samaria a ver si nos dan chance ahí de pernoctar ahí, dile que eso. Y como se dieron cuenta que era Jesús y los 12 apóstoles, sí, los 12, iba Judas Iscariote, sí, para los que no quieren a Judas Iscariote, bueno. Y pues no quisieron los de Samaria, y entonces Santiago y Juan le dijeron al Señor, Maestro, no nos quisieron recibir, ¿quieres que bajemos fuego del cielo y los destruyamos? Oigan, por favor, qué genio de los hijos del trueno. Pues por eso les decían hijos del trueno, porque eran, no. Hijos, el señor Zebedeo y de Salomé, Ajá. Sí, Salomé no es la bailarina, les digo, los nombres se repiten, no me vayan a confundir. Al rato van a decir, ¿a poco el señor Zebedeo se casó con la bailarina Salomé? No. Sí, tengamos mucho cuidado, Sí, porque también pueden buscar ahí el nombre de María Magdalena, ¿no? Porque si no, ¡ay, la prostituta! No. Bueno, les digo todo esto pues, para que les entre interés, ¿no? Si quieren. Si no, pues bueno, síganme oyendo cada vez que les paso estas explicaciones. La gente se va a meter entre las rocas como si fueran alacranes. Sí, un escorpión, ¿no? Entre las rocas, ¿no? Para esconderse de la presencia del Señor, ¿no? Los orgullosos tendrán que bajar la vista, los altaneros se van humillados. Solo el Señor... Sí, porque todo cae por su propio peso. Después de repente vemos, ¿no?, un gobernador que se roba el dinero, ¿sí? Uno de Veracruz y otro del norte del país, ¿no? Y se cree, ¿no? Y hasta la esposa dice, yo merezco esto que tengo, Sí, pues se robaron el erario público, ¿no? Todo el dinero del Estado, Y dicen como que no, ¿quién nos va a poder hacer justicia? Pues sí, todo cae por su propio peso y ahorita supuestamente están encarcelados. Eso dice. ¿Quién sabe? Yo no los he visto, Pero eso pasa siempre en todos lados. Le digo, estamos hablando de 765 años antes de Cristo y ya pasaban estas cosas. Se me hace que los mexicanos malvados leyeron esto y dijeron, oye, mira, pues así hay que hacer las cosas. Les va bien estos. ¿Sí? Solo el Señor mostrará su grandeza en aquel día, el día en que el Señor Todopoderoso actúe contra todo el hombre orgulloso y soberbio, contra todo el hombre altanero, para humillarlo. Sí, porque la palabra de Dios nos ha marcado. Entonces, si tú haces mal, pues mal te va. Tú siembras maldad, vas a cosechar maldad. Si tú siembras bondad, pues vas a cosechar bondad, ¿no? ¿Sí? Y así lo empieza a decir, ¿no? Y empieza a hacer comparaciones, ¿sí? Contra todos los que se creen cedros del Líbano, altos y elevados, o robles de Basán, ¿sí? Hay unos artistas que... hay un artista, no voy a decir el nombre porque no lo quiero ofender, pero hay un artista, ¿no?, que ya está anciano y está enfermo, y dice, yo como el rey Salomón tuve como 1000 mujeres. Ay. Y se enorgullecen, pues todos esos, mira, patrancas. Yo no lo juzgo, ahí dice lo que va a pasar, ¿no? Contra todos los que se creen naves de Tarsis o barcos preciosos. ¿Qué le pasó al Titanic? Nadie lo puede hundir, ni Dios. Ajá. Rose. Ya la vieron la película. Véanla. Entreténganse en cosas buenas. Ya dejen de ver que la vida de Pablo Escobar, la reina del norte, del sur, del este y del oeste, ya dejen de ver porquerías. Pues ven, que ya vieron el Titanic 5 veces, pues bueno, pues ¿qué tiene? Está mejor eso, porque le estoy diciendo. Sí. Cuando el Señor se levante y llene de terror la tierra, la gente se meterá en las cuevas de las rocas, en los hoyos del suelo. Se esconderá de la presencia terrible del Señor. Pues aunque nos escondemos, el Señor nos encuentra. ¿A poco creen que nos podemos esconder de Dios? Ajá, ahorita. Nos podemos esconder de la suegra, para que no la odiemos. Nos podemos esconder de la mujer, sí. Nos podemos esconder de los hijos. Pero cuando necesitamos algo, sí buscamos a los hijos. Ayúdame, no tengo dinero. Tengo que pagar la comida, hijo. Y ya el hijo dice, bueno, ahorita regreso. ¿A dónde vas, hijo? Voy a traerte dinero. Y van y asaltan un microbús, ya se lo traen. Y la mamá, mi hijo bueno, me trajiste que comer. Y los apapachan a los mendigos hijos rateros. En vez de que los manden a la escuela y estén ahí atrás de ellos para que estudien y el día de mañana sean hombres de provecho. No. Bueno, en aquel día echará sus ídolos a las ratas y a los murciélagos. Esos ídolos de oro y de plata que él mismo se hizo para adorarlos. Y se meterá en los huecos de las rocas y en las cuevas de las peñas
para esconderse de la presencia terrible del Señor. El resplandor de su majestad cuando Él se levante y llene de terror la tierra. Dejen de confiar. Miren, este versículo es importantísimo. ¿Sí? Dejen de confiar en quién. En el hombre. Que bien poco es lo que vale. La vida del hombre no es más que un suspiro. Decía por ahí un escritor, José Cabo de Villa, que somos como pelusa encima, que con un soplo se cae la pelusa. Así somos nosotros los seres humanos. Entonces, ¿por qué confiamos en el hombre? Dice nuestro Señor Jesucristo, maldito el que confía en el hombre y bendito el que confía en Dios. Ah, pero mucha gente, no, hay que ir a votar. Ay, sí, por el Mesías. Sí, vamos a ir a votar por él, porque él va a reconstruir nuestro país. Él ya nos prometió que nos va a dar casa, vestido y sustento. Sí, y que va a bajar el gas, y que va a bajar la luz. Sí, ajá. Y ya cuando nos damos cuenta de que no fue así, ay, pero al principio confié en él. Me defraudó como los otros anteriores de los otros, como todos los otros y los otros y los otros por los otros de los otros. Amén. Todos. No hay que confiar en el hombre. En el único que hay que confiar en quién es, en Dios. Pero si no conoces a Dios, pues no lo puedes amar. Y si no amas a Dios, pues ¿cómo lo vas a servir? Porque tú si amas a alguien, le sirves. Pues sí. Y si amas a Dios, pues le vas a servir. Acuérdense que ese es nuestro trabajo. Venir a servirle al Señor. Con los dones del Espíritu Santo que recibiste en tu forma sacramental. Pues ya todos tenemos el Espíritu Santo, pero en una forma sacramental, la institución, pues el Espíritu Santo trae dones, ¿no? ¿Qué dones tienes? Pues los que Dios te haya dado. No todos traemos los mismos, ¿no? Sí, no, pues, no, sí, son como las estampas, ¿no? Antes, cuando yo era niño, pues se usaba ese juego de las estampas, ¿no? Sacabas las estampas y otro compañerito te decía, no la tengo, ay, sí, sí, pues así está con los dones del Espíritu Santo. Unos tenemos unos dones y otros tienen otros, pero todos los dones son del Espíritu Santo, y esos dones los tenemos que poner a trabajar. Y dirás tú, ¿cuáles son los dones del Espíritu Santo? Válgame Dios. Ahí hay un canal, una grabación en mi canal en donde puedes buscar los dones del Espíritu Santo. Y si no, pues bueno, te digo algunos: sabiduría, ¿sí? Ciencia, inteligencia, ¿sí? Son muchos, ¿sí? Y los tenemos que poner a trabajar para los demás. Acuérdate que Dios nos dijo, nuestro Señor Jesucristo nos lo confirmó: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el nuevo mandamiento que te doy. Y es lo que tenemos que hacer. Que Dios te bendiga.